¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo estamos? Bien, hoy me gustaría tratar con vosotros aspectos de la economía, del sistema y en concreto del concepto de coeficiente de caja. Y me gustaría comenzar con una definición. ¿Qué es el coeficiente de caja? ¿Lo habéis oído alguna vez? Bien, para los que no lo hayáis oído, es el coeficiente de reservas que tiene que tener un banco en dinero líquido en sus propias arcas o en su propio depósito y que ese dinero no puede usarse ni para inversiones ni para préstamos. Por lo tanto, este porcentaje, por ejemplo en Europa, se define por el Banco Central Europeo y hasta enero, por ejemplo, de 2012, las entidades de crédito de la zona euro debían mantener en sus bancos centrales un coeficiente mínimo del 2% de determinados pasivos como son principalmente los depósitos de los clientes y desde entonces el porcentaje se ha reducido al 1%. Significa, por tanto, que el coeficiente de caja, si nosotros damos 100 euros al banco y el coeficiente de caja es un 1%, el banco está obligado a mantener en dinero líquido en sus arcas un euro de esos 100 euros que nosotros hemos depositado. Con el resto, con los 99 restantes, puede usarlos para inversiones o para préstamos. Si el coeficiente de caja fuera del 20%, depositaríamos 100 euros en nuestra cuenta corriente en nuestro banco y con esos 100 euros el banco podría dejar 20 euros en sus arcas, en dinero líquido, sin usar, en reservas, y 80, es decir, el restante, lo podría usar tanto para invertir como para dar préstamos. Hasta aquí con la definición del concepto. Pasamos a lo que es el funcionamiento práctico. Imagínate que tú metes 4 euros en tu cuenta de banco y esa cuenta de banco tiene un coeficiente de reserva, imaginemos un coeficiente muy alto, un coeficiente, por ejemplo, del 50%. Pues, ¿qué ocurre? Que de esos 4 euros que están en el banco, depositados, significa que el banco solo tiene la obligación de mantener 2 como reserva y con los otros 2, como hemos dicho en la definición conceptual, los puede prestar o puede invertir. Imaginemos que evidentemente el banco va a tratar de invertir o de prestar para optimizar su negocio y por lo tanto tenderá a usar esos 2. Imaginemos que esos 2 que no se quedan como reserva, esos 2 se prestan. En este caso, se han prestado 2 y hay 4 que eran los que se depositaron de inicio y que siguen siendo, por así decirlo, un depósito de alguien que los puso ahí. Por lo tanto, los 4 iniciales se han convertido en 4 más 2 que se han prestado a un tercero. Por lo tanto, se ha pasado de haber 4 a haber 6. Si seguimos, de esos 2 que se han prestado a ese tercero, hay uno que debe quedarse, si aplicamos el mismo coeficiente de reserva del 50%, uno debe quedarse como reserva y otro euro puede prestarse. Si se presta, imaginemos que en este tercer paso tendríamos los 4 euros iniciales más los 2 que fueron prestados en el segundo paso, más el euro que es prestado en el tercer paso. Por lo tanto, tendríamos una situación en que los 4 iniciales se han convertido en 7 euros. Es decir, se está generando dinero de una cantidad inicial física
que se deposita se ha convertido de 4 en 7, se han generado 3 euros de dinero. Es decir, mediante este proceso de crédito que, por ejemplo, hacen los bancos, están generando progresivamente dinero. ¿Hasta cuánto es el límite que se puede generar dinero? Pues esto dependerá del coeficiente de caja que esté establecido. Un coeficiente de caja más bajo hará que se pueda generar más dinero con el depósito de un particular o de una empresa y que ese depósito, al ir cediéndose a través, por ejemplo, de préstamos, pues puede ir generando cada vez más dinero hasta un límite que viene definido por ese coeficiente de caja. A menor coeficiente de caja, más capacidad de crédito y más generación de dinero nuevo puede darse. Al contrario, a mayor coeficiente de caja, se podrá generar menos dinero, se podrá prestar menos dinero y por tanto habrá menos crédito hacia la oferta monetaria porque hay menos generación de oferta a través de estos préstamos en este caso. Entonces pasamos al tercer apartado de este vídeo. ¿Cuál es la justificación para la existencia del coeficiente de caja? El coeficiente de caja podemos decir, por tanto, que tiene una influencia crucial sobre el crédito bancario, los depósitos y la oferta de dinero. Sobre el crédito bancario, porque si el coeficiente de caja es bajo, se podrá dar más crédito bancario. Los depósitos tienen influencia porque a menor coeficiente de caja, los depósitos líquidos en reservas que tiene cada banco son menores. Y la oferta de dinero porque a menor coeficiente de caja, pues habrá mayor oferta de dinero porque se puede generar más dinero cuando se presta dinero en base a los depósitos existentes hasta alcanzar el límite que marca el coeficiente de caja. Por lo tanto, el coeficiente de caja nos va a decir qué cantidad de dinero tienen los bancos que guardan para que se puedan asegurar que se van a devolver los depósitos de los clientes cuando estos los soliciten. Es decir, teóricamente, si tú depositas esos 4 euros, los coeficientes de caja están ahí para asegurar que cuando tú vayas a decir yo deposité 4 euros, quiero disponer ahora de mis 4 euros, pues los tengas a tu disposición. Si te das cuenta, hoy en día, a partir de ciertos límites, cuando tú quieras sacar más de un cierto volumen de dinero, tienes que solicitarlo en muchos casos con anterioridad al banco. ¿Por qué? Pues porque necesitan tener ese depósito en líquido para poder prestártelo. De esta forma, el coeficiente de caja influye a la cantidad de dinero en circulación de la economía. Como hemos dicho, un coeficiente bajo va a hacer que los bancos vayan a prestar más y por tanto se va a aumentar la oferta monetaria que hay en el mercado. Mientras que al contrario, un coeficiente alto va a restringir esa capacidad de, por ejemplo, dar préstamos hacia la economía. Con todo esto, en el cuarto paso, me gustaría hacer referencia que si te has dado cuenta, estamos generando dinero desde una cantidad inicial, estamos aumentando debido al coeficiente de caja y a los préstamos sucesivos, estamos incrementando ese dinero hacia un valor superior. En el caso del ejemplo, en 3 pasos habíamos pasado de 4 euros a 7. Por lo tanto, estamos generando dinero en base a unos préstamos y a unos mecanismos. Por lo tanto, estamos diciendo que los 4 iniciales se convierten en 7. De esta forma, a mi modo de entender, el sistema se basa en una mentira en sí misma. En una mentira que es decir que de 4 pasamos a 7. Vale, es una mentira que pueda tener una utilidad, un significado y una justificación. Pero
cuando nos dicen que 2 más 2 son 4, pues en este caso 2 más 2 son 4 al inicio, pero al final ese 4 se ha convertido en 7 y nos dicen que 2 más 2 son 7. ¿Por qué? Porque hemos añadido un 3 y lo hemos metido en el mercado. ¿Por qué? Pues porque en la justificación y en el funcionamiento del mercado hoy en día se nos dice que para equilibrar oferta monetaria y demanda monetaria y para asumir los balances y para que el sistema pueda funcionar, pues necesitamos que exista este coeficiente de caja, esta generación desde 4 pasemos a 7 o que desde una cantidad X pasemos a X más y por tanto estemos diciendo que estamos generando dinero de la nada. Que lo donde había 4 ahora hay 7 o donde había 10 luego hay 80. Por lo tanto, el sistema en sí mismo está basado en una mentira. Una mentira que como utilizamos mecanismos virtuales, mecanismos que podemos manipular, significa que el sistema en esa manipulación, que no es algo físico, sino que es virtual, está convirtiendo de una cantidad, la está convirtiendo en otra. Y aquí está la clave. ¿Es esa capacidad de convertir una cantidad en otra disponible para todos los usuarios del dinero en este caso? ¿O solo para algunos? ¿Es una propiedad virtual que hemos generado para que el sistema funcione que solo unos tienen la potestad o la tenemos todos? Bien, es una pregunta un poco irónica porque realmente sabemos que esta capacidad la disponen hoy en día solo unos pocos dentro del sistema. Solo unos pocos pueden decir: yo mantengo un 1% de lo que tú me has dado, o el 10%, o el porcentaje de coeficiente de caja que se determine, y con el resto de tu dinero que me has dado lo puedo prestar. Pero la pregunta sería, ¿y por qué para unos sí y para otros no? ¿Por qué para sustentar un modelo, una sociedad en parámetros macroeconómicos y enfocada a mantener la rueda girando de deuda y de préstamos, tenemos que utilizar estos mecanismos de adaptación? Unos mecanismos que están basados en convertir de una cantidad en otra, rompiendo las reglas matemáticas para convertir un sistema virtual que es manipulable y que es programable, ahora que vienen las CBDCs. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta que nos debemos plantear. ¿Por qué realmente funciona así? ¿Por qué cuando toda la vida nos han dicho que 4 es 2 más 2, que 4 siguen siendo 4? No, en el sistema económico financiero los 4 pueden llegar a ser 7, 8, 9 o 10 o 12 en función del coeficiente de caja que se determine. Y es que este sistema se mantiene girando porque hay que mantener unos parámetros macroeconómicos funcionando en base a una espiral de deuda que lleva a prestar dinero. Pero ¿por qué lleva a prestar dinero? Es que este sistema está enfocado en mantener la rueda girando, la rueda que ella misma se ha autoimpuesto, pero a esa rueda que sigue girando y que le dan cada vez más a la ruleta, hay muchas veces que parece que les importa poco los que estamos dentro de la rueda, girando e intentando hacer que la rueda gire con más sentido, pero muchas veces no lo podemos conseguir, porque los que están fuera lo que quieren es mantener la rueda girando. Pero la pregunta es si esto tiene límites. Así que lo importante es que sepamos que el sistema funciona así,
que el sistema convierte de 4, convierte 7, que el sistema pasa de 4 a 7 por unos mecanismos o de 4 a 20 por otro coeficiente de caja posible que pueda haber y que por tanto rompe las reglas matemáticas básicas y se convierte en un mecanismo de generación de dinero y de aumento de la cantidad de dinero en el mercado. Así que lo primero es saber que vivimos en este sistema que rompe reglas básicas, en este caso matemáticas, y que por tanto niega que 2 más 2 sean 4 y que es una mentira. ¿Por qué? Pues además tenemos que darnos en cuenta que los bancos utilizan dinero que no es suyo, para prestarlo. Se genera, por tanto, dinero de la nada. Así, por ejemplo, en el caso que hemos visto antes, de 4 pasamos a tener 6 y de 6 pasamos a tener 7. Pero lo que es peor, y lo que hemos dicho antes, es que ese mecanismo de que de 4 euros, de 4 dólares, pasamos a 7 o pasamos a la cantidad que sea y generamos en ese intervalo, en ese cambio, en esa transformación, generamos dinero que antes no existía y aumentamos la oferta monetaria, en ese paso nos damos cuenta que ese paso no lo podemos hacer todos en la sociedad. No somos todos iguales. Solo lo pueden hacer unos pocos y el resto, aunque lo intentes, aunque quizás lo intentes democratizar, pues es una potestad reservada para ciertas entidades de crédito y que en muchos casos, en la mayoría, está controlada desde un punto central, desde bancos centrales, ya sea a nivel nacional o supranacional. Así que tenemos que darnos cuenta de cómo funciona el sistema, de que ese sistema convierte unas cantidades en otras. ¿Por qué las convierte en unas cantidades en otras? Porque no es algo físico, es algo virtual, algo en el que yo puedo transformar los datos. Y si lo unimos a cómo funcionan las CBDCs, ahora dicen, no, las CBDCs van a poder programar ese dinero, lo van a poder que tengan tasas de interés negativas, de que de 100 se puedan pasar a 80 si no consumes, etcétera, etcétera. Ya os pregunto, ¿y esa manipulación que ahora estamos diciendo para las CBDCs no ha existido ya con el coeficiente de caja en el que esa manipulación la han podido hacer unos y no toda la población? En definitiva, las CBDCs serían ya un siguiente paso y que se puedan programar, se puedan parametrizar de cualquier forma, es algo que sería un siguiente paso lógico teniendo en cuenta esto que estamos comentando. Y en base a este funcionamiento debemos primero darnos cuenta de cómo funciona, que de una cantidad se genera una cantidad mayor y que entre medias se genera una oferta monetaria. Y por lo tanto, como cambiamos las reglas básicas de las matemáticas, estamos diciendo que lo que era verdad en un momento, como hemos hecho ciertas transformaciones, hemos aumentado el dinero de un dinero inicial, por lo tanto se basa en una mentira matemática, y que además eso solo lo pueden hacer unos pocos. Si alguien lo intenta de la población, seguramente se le señale o se le pueda llegar a perseguir. Y bien, dentro de este conocimiento, pasamos a cuáles son las implicaciones de este modelo. Pues implica que las entidades bancarias, por ejemplo, van a tener incentivos para atraer depósitos y para usar toda la cantidad que les permita el coeficiente de caja para prestar todo ese dinero y para conceder préstamos. Y por lo tanto se generan grandes incentivos a estas entidades para que sigan prestando y para atraer depósitos para seguir prestando. Y, por tanto, no les va a interesar dar dinero a personas que quizás han puesto sus depósitos o han pedido un préstamo con anterioridad. Están interesadas en atraer esos depósitos y en conceder y dar préstamos, pero no en asistir quizás a una persona una vez
que ha recibido el préstamo o una vez que ya depositó allí su dinero. ¿Por qué? Pues porque eso no les genera negocio. Su negocio es atraer depósitos para prestar y seguir prestando con toda la capacidad que tengan en base al coeficiente de caja. Así que la frase siguiente, con todas las distancias por supuesto, pero se podía aplicar. Prometo, prometo, hasta que la meto y una vez metido, se acabó lo prometido. Es decir, un buen trato para atraer depósitos y para conceder préstamos, pero una vez que ya he atraído todos tus depósitos, todos tus ahorros y ya he concedido los préstamos o te he concedido el préstamo que necesitas y he utilizado todo lo que puedo con las reservas que necesito tener con el coeficiente de caja, después ya no eres un cliente al que pueda seguir, por así decirlo, utilizando dentro del sistema impuesto actualmente y por tanto, cuando ya la he metido, que dice el refrán, pues se acabó lo prometido. Se acabó, por así decirlo, el trato preferente porque todo lo que quería conseguir de ti como cliente ya lo he conseguido. Ya he conseguido que me traigas esos depósitos o que pidas un préstamo atrayendo depósitos y he utilizado todo eso para conceder más préstamos. Por lo tanto, como no me contribuyes a mi negocio, aunque tú quizás en este momento me vengas a pedir un préstamo en base a lo que ya depositaste en el pasado, eso hoy no importa. Y por lo tanto, en ese momento que a mí no me das negocio como banco, pues lo siento, pero se acabó lo prometido y en esa situación no tengo aliciente. Así que el banco podríamos decir que genera una función social al dar crédito, pero sus alicientes para dar crédito y recibir depósitos son alicientes que alimentan la rueda de atraer depósitos para generar deuda, para generar préstamos, para generar inversiones e intentar utilizar todo ese capital que se va depositando en esos préstamos y en esa deuda. Pero no cumplen la función social de aplicar el dinero del que disponen para poder asistir al cliente en todo su ciclo de vida con el banco. ¿Por qué? Porque cuando el cliente no vaya a depositar nuevos depósitos o no vaya a pedir nuevos préstamos, en ese momento ese cliente para el banco va a dejar de ser atractivo porque no le genera más negocio, no le es rentable. Por eso él se acabó lo prometido, porque en esas situaciones el banco no asiste y no cumple la función teóricamente social que muchos bancos dicen que cumplen. Por lo tanto, el sistema, por su propia naturaleza, genera que las entidades, en esa naturaleza de incentivos que tienen, pues sirven a ese sistema económico financiero que le da vueltas a la rueda, pero que, como digo, mete a la gente dentro de la rueda con esas promesas de buen trato, atrayendo depósitos y dando préstamos, pero cuando las personas están dentro de la rueda y dicen quiero un descanso, quiero salir, esos bancos y esas entidades dejan de asistir porque ya no les interesa. Una vez que estás dentro, te quedas dentro y ya no sales. Por lo tanto, las implicaciones de este modelo a largo plazo son que evidentemente puede originar posibles desbalances. ¿Por qué? Pues porque la banca privada, con su propia naturaleza de actuar, como hemos comentado, pues apoya ciclos en los que se produzca un sobreendeudamiento, se generen malas inversiones y que recurrentemente pues van azotando las economías. ¿Y con esto qué ocurre? Pues que al insuflar esa oferta monetaria, a veces artificial porque no atiende a criterios mm, estables o de inversión que sean lógicos o de préstamo, que puedan ser en busca de la rentabilidad, porque en muchos casos han sido dados con dinero que no es del banco mismo, pues esto hace que ese crecimiento artificial de préstamos y de
inversiones, pues hace que exista un daño a la estabilidad del propio sistema. Y es que estas implicaciones a largo plazo hacen que en este caso la banca, la mayoría de países o entidades incluso supranacionales, pues cuando ellos prestan y ganan dinero, lo ganan ellos, pero cuando ellos prestan y se pierde el dinero, es las entidades, la sociedad, las que a través, por ejemplo, de los tesoros públicos o a través de los bancos centrales, termina socializándose la pérdida. Es decir, si ganan, ganan los bancos o ganan las entidades de crédito, pero si se pierde al haberse realizado esas inversiones y esos préstamos, el que pierde es la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, aquí vemos esa desigualdad. Y hay que añadir otro aspecto, y es que con la manipulación potencialmente psicológica hacia las percepciones subjetivas que puedan tener la población, se puede hacer que la población se sienta confiada en pedir préstamos, los bancos los conceden generando más oferta monetaria y también se les puede incentivar a que dejen los ahorros en el banco. Y si ocurren las dos cosas, si se dejan más ahorros, más depósitos en el banco, se puede prestar más. Si se conceden más préstamos, en base a un depósito mínimo de esos préstamos, se puede generar también más oferta monetaria. Por lo tanto, hay una tendencia que puedan tener de influencia para manipular o incentivar, como podríamos decir, a la población a que deposite su dinero en el banco, a que tenga esa confianza en el depósito en el banco, a pesar de que el sistema cada vez esté más endeudado y que además se tienda a pedir préstamos y en base a ese dinero que se pone para pedir el préstamo o en base a los ahorros que se depositan, el banco pueda seguir prestando cada vez más y por lo tanto alimentando la máquina de sobreendeudamiento y de crisis potencialmente cíclicas, esas crisis posiblemente cíclicas de sobreendeudamiento y que pueden hacer que el sistema pueda ser inestable. Ahora bien, pasamos al sexto apartado de este vídeo y es la educación sobre este funcionamiento y sobre estas implicaciones. ¿Se tienen mínimas nociones o se explica algo de esto en institutos o incluso en universidades en muchas carreras? Pues no. En institutos muchas veces no se trata esto, en universidades, en muchas carreras tampoco, y por lo tanto existe un buen porcentaje de la población que ni de institutos, ni de FPs, ni de universidades conoce este funcionamiento. Y por tanto, al no explicarse ni en su profundidad ni el cómo funciona, se llega a una sociedad en la que ni tienes en cuenta los incentivos en los que trabaja el banco, ni tienes en cuenta cómo funciona el sistema, ni puedes tener la oportunidad de plantearte si realmente es ético este funcionamiento, si se basa verdaderamente en una mentira y si esa mentira debe de ser sostenida para que este sistema siga rodando o no. Podríais decir, bueno, estás exagerando con que es una mentira y tal. Bueno, se me podría achacar de ser simple, pero el 2 más 2 son 4. En este caso no se cumple. En este caso, la cantidad de dinero se va transformando. Se transforma de una manera dinámica que puede estar bien, pero específicamente de esta forma, seguro que no. Y que esa transformación del 2 más 2 son 4 a 7 realmente genera problemas y sobre todo son problemas
de incentivos en los agentes del sistema, que hacen que el sistema tienda a rodar, pero que se empiece a basar en unos incentivos malos para los que trabajan dentro, en unos incentivos malos para los que piden préstamos fuera, inversiones o ponen sus ahorros, y también en una potencial manipulación de la población para hacer que pongan ahorros y pidan préstamos y hagan inversiones en base a ello. Por lo tanto, ¿por qué yo creo que no se quiere educar? Pues una hipótesis sería que no se quiere educar para que no quede patente y que todo el mundo conozca los rudimentos del sistema que hacen que estemos en una rueda que quiere generar figuras normadas que estén dentro de la rueda. Y ese es el sistema. Es el truco, no enseñar por qué funciona así, para que cuando algún día quizás te des cuenta ya estés dentro de la rueda y que la mentira de cómo funciona solo sirva para unos y no para todos. Quizás para que veáis que no es tan así el argumento y que quizás hay que plantearse que es una mentira, me gusta hacer, en ciertos casos, salir del contexto en el que lo estamos hablando, porque quizás el dinero, la generación de dinero, siempre lo hablamos y siempre concebimos que el sistema tiene que ser así, porque siempre lo ha sido así, porque siempre me lo han dicho que tiene que ser así. Pero hay veces que para darse cuenta si algo es coherente, si algo es lógico, si algo es legal y si algo es ético, sobre todo si algo es ético y coherente, uno tiene que irse a otros contextos y ver si en otros contextos la misma lógica le parece que tiene esa coherencia, esa lógica, esa visión ética o no. Así que por eso vamos a hablar en el séptimo apartado de la extrapolación del concepto de cómo funciona el sistema en este ámbito a otro contexto, a otro entorno. Y es un entorno de agricultura. Por ejemplo, un agricultor que ha cosechado 1000 kilos quiere depositar y deposita esos 1000 kilos en un almacén de un almacenador que gestiona ese trigo que va a depositar allí. Pero ahora imaginemos que esa persona que gestiona ese almacén pues tiene la capacidad, aplicando la misma lógica del coeficiente de caja, de los 1000 kilos que se han dejado en ese almacén, poder prestar 500 kilos a otro almacén o a otro agricultor. En ese caso, significaría que teóricamente existen los 1000 kilos que el agricultor dejó en el almacén más los 500 kilos que esa persona que gestiona el almacén ha prestado. Por lo tanto, virtualmente existirían 1500 kilos, pero de forma real solo hay 1000 kilos. ¿Qué ocurriría entonces si el agricultor va físicamente a la persona que gestiona el almacén y le dice: quiero sacar mis 1000 kilos de este almacén? ¿Qué le diría la persona que gestiona el almacén? Le diría: pues te doy 1000 kilos, pero si esto lo hacen todos los agricultores y como el trigo no es algo virtual, sino que es algo físico, el sistema no funcionaría. De forma que cuando ese agricultor vaya por sus 1000 kilos, se le podría decir: no, ahora tus 1000 kilos están 500 aquí y 500 se han ido a otro lado. ¿Dónde están esos 500? ¿Quién los tiene ya? No lo sé.
o no lo sabe ni siquiera el almacenero. Por lo tanto, vemos que esta lógica en el mundo físico material no puede aplicarse. En el mundo físico material, las reglas matemáticas funcionan. Las reglas matemáticas de que 1000 son 1000 y que 2 más 2 son 4 siguen siendo 2 más 2 son 4. Pero en el mundo virtual se puede transformar los números, se pueden manipular y programar los números para que podamos tener 1000 y luego esos 1000 sean 1500 o sean otro número cualquiera. Por lo tanto, como hemos dicho ya antes, ese juego de programar las CBDCs es algo que ya está, por así decirlo, a la orden del día. Ya se hace hoy de otra forma, de otro contexto y con otros nombres. Pero eso es algo que no nos puede coger de nuevo. Por lo tanto, entender el virtual y utilizar el virtual para que nos ayude al mundo real es una cosa, pero generar un mundo virtual que no es real y que además manipula los datos es en sí mismo una mentira que no se corresponde con la realidad. Utilizar el mundo virtual para manipular la realidad. Y por ello debemos pensar que lo virtual nos tiene que ayudar a gestionar la realidad. Pero si utilizamos lo virtual para manipular la realidad o para direccionar la realidad a aquella que nos hace, en este caso, dominar a las sociedades o dominar el mundo, pues significaría que estas malas prácticas que en muchos casos existen en el sistema económico financiero de hoy en día, las hemos creído, ya sea por ignorancia, las hemos interiorizado, ya sea por esa ignorancia o por falta de conocimiento o porque no queremos ver que el sistema funciona así, pero estas prácticas, no digo que todo el sistema, no, algunas de esas prácticas realmente tienen unas consecuencias devastadoras, no solo para el propio sistema en sí mismo, porque tiene consecuencias malas para el mismo también, sino para las personas, para la sociedad y para cualquier tipo de entidad en relación. Y es que al poner el contexto del coeficiente de caja, por ejemplo, al mundo físico, al mundo material, nos damos cuenta de que no se pueden romper esas reglas matemáticas, que sí se pueden romper en el virtual. Y por tanto, una cosa es que lo real se refleje en lo virtual y que lo virtual nos ayude a gestionar lo real. Pero si eso virtual desvirtúa la realidad y además manipula la realidad para llevarla en la dirección de una dominación de las sociedades, pues evidentemente es una mentira versus lo real y además una mentira enfocada hacia un mal uso, hacia un uso que no es por el bienestar de las personas, sino todo lo contrario. Y con esto llegamos al octavo punto de este vídeo, y es una pequeña reflexión sobre el sistema económico financiero. En él, evidentemente, se mezclan buenas y malas prácticas, prácticas que tienen sentido, así como prácticas y políticas en las que parezca más un juego de apuestas, más un juego de transformación de números sin mucha connotación ética o sin ninguna connotación ética, y donde el dinero tiene el trono de la moral. No existe moral, sino simplemente existe el templo del dinero, la adoración al dinero, incluso utilizando la desvirtuación de la realidad e incluso si aceptamos esa desvirtuación para que se gestione mejor la realidad, no solo no se gestiona mejor la realidad usando esa desvirtuación, sino que además se utiliza esa desvirtuación para la manipulación de la realidad y por tanto de las sociedades. Así que la pregunta es,
¿por qué incentivar a las entidades a que proporcionen más dinero, a que se sigan sobreendeudando y por tanto a seguir fomentando un sistema basado en la mentira, en la desvirtuación de la realidad, en el virtual para la dominación y hacerlo en lugar de que se gestione de una forma que no tenga estas connotaciones negativas? Y es que esto nos lleva a otra consecuencia, y es que en lugar de prestar en base a las expectativas, en base a criterios como rentabilidad, criterios ESG tan de moda, así como jugarse el dinero propio del banco y generar ganancias en base a ello, se presta y se invierte el dinero que no es propio. Es decir, en muchos casos se presta el dinero depositado por los clientes y lo que estos depósitos generan. ¿Y por qué se presta ese dinero? Pues por la motivación que se tiene de generar más dinero. Así como, según el interés que tenga en el momento concreto y en función de la situación del banco, en función de cuál es su coeficiente de caja y de otros factores. Y de esta forma se pone en un segundo plano el prestar e invertir con criterios en base a expectativas, es decir, con criterios que tengan una lógica realmente inversora, ya sea en base a criterios meramente económicos o criterios que tengan en cuenta los criterios ESG de medio ambiente, sociales y de gobernanza, y además aplicando la máxima de que se invierte con el dinero propio, porque no es lo mismo jugarse el dinero de uno a jugar con el dinero de otro. ¿Por qué? Pues claro, si en este juego de convertir y transformar esos datos y prestar dinero y generar más dinero, que es la rueda en la que está el sistema, si en este juego se presta y se invierte por invertir con dinero de otros, con las motivaciones e intereses indicados, y que además se puede haber influenciado por intereses y además está direccionado, si todo eso sale mal, las pérdidas que tiene la entidad financiera, si las pérdidas que tiene el banco, las asume la sociedad. Pero si las ganancias, si el juego, en esas transformaciones, en esos préstamos, etcétera, sale bien, pues ganan ellos. Por tanto, todo esto es fácil de decir, normalmente se podría explicar de forma fácil, pero hay otro truco que se utiliza para, desde el punto de vista psicológico, para desde el punto de vista de las barreras a toda persona, pues es que se lleva a la máxima de que hay que explicar todas estas cosas cuando llega un cliente, llega un particular, llega una familia, llega una empresa, pues se tiene que explicar de la forma más compleja posible, sin dar muchos detalles y sin dar muchas explicaciones de las consecuencias para cada caso particular de forma personalizada. ¿Por qué? Pues porque no interesa dar unas explicaciones simples indicando las implicaciones, porque eso no interesa. Interesa que sea complejo, que sea difícil, que sea opaco el ver realmente el trasfondo de todo ello, y de esta forma solo aquellos que tienen la posibilidad o de conocerlo o de tener un asesoramiento sean capaces de ver el trasfondo que tiene para ellos y las implicaciones que va a tener todas las medidas que tomen con cualquier tipo de entidad económico-financiera, como pueda ser un banco. Por lo tanto, y para hacer un resumen de lo que hemos hablado, no se quiere que haya educación y no se quiere explicar, para mantenernos ignorantes ante la realidad de cómo funciona el sistema. 2. Se busca que todos estos mecanismos, tanto en su explicación como en sus implicaciones a la hora de contratar o de conocer el sistema, sean lo más complejos posibles e intentando que se oculte lo que es transversal, lo que es más importante
y que más impacto tiene en ti y en la evolución, ya sea de ti o de tu organización. Si no conoces cómo funcionan esos bancos y entidades financieras y cuál es su terminología, y no tienes acceso a gente que te asesore de confianza, pues va a ser mucho más difícil. 3. El sistema lo que hace es que solo unos pocos, solo ciertas entidades, solo ciertos entes pueden gestionar y pueden hacerlo. 4. Se presta dinero no con su dinero, sino principalmente con el dinero de las personas que ponen sus depósitos en el banco. 5. Si ganan, ganan ellos, y si pierden, perdemos todos como sociedad. 6. Como hemos visto en el caso de la extrapolación, mientras que otros sectores de actividad tienen que ganarse la vida sin poder multiplicar lo que tienen ni poder transformarlo porque se mueven en otro tipo de mundos, ellos en este sector, con este sistema, sí pueden generar más dinero, sí pueden transformar eso al contrario que otros sectores. No digo que no pueda tener una utilidad, pero digo que ese mundo virtual de que se hace uso realmente transforma algo y hace que 2 más 2 no sean 4 y por tanto se basa en una transformación que es una mentira matemática de transformación de números que otros sectores por su propia naturaleza no pueden hacer. Y séptimo, los incentivos que presenta ahora mismo el sistema son unos incentivos que llevan a mantener la rueda de endeudamiento continuo, la rueda de prestar muchas veces y de invertir muchas veces sin unos criterios y en base a unos análisis sólidos y por tanto hacen que el sistema presente ciclos y presente una inestabilidad que es inherente al propio sistema. Así que es importante que identifiquemos que vivimos así, que este sistema tiene esos incentivos, que quizás ese coeficiente de caja pues puede tener un porqué, un uso y una utilidad en ese mundo virtual, pero que realmente es una mentira, que podríamos aceptar esa mentira entre el mundo real, esa discordancia entre el mundo real y el virtual, si realmente el virtual tuviese una utilidad al mejorar el sistema real, pero si nos damos cuenta que esa desvirtuación y esa mentira realmente no se utiliza para mejorar el mundo real, sino para dominar partes de la sociedad o la sociedad entera en el mundo real, pues tenemos que plantearnos que eso que están haciendo ese sector y que no puede hacer un agricultor o un constructor o cualquier empresa, por ejemplo industrial o incluso de servicios, pues ¿por qué lo pueden hacer unos sectores y unas personas y otras no? Y es verdad que este sistema, con esa mentira y esa tergiversación establecida, es ignorada o es muy poco cuestionada, incluso por expertos en el sector, y por tanto se encuentra dentro de nuestras conciencias y no es todo esto en muchos casos casualmente no tienen interés porque se enseñe, porque la mayoría de personas en etapas adultas lo conozca, de hecho es totalmente, sino que de hecho es totalmente al contrario. Todo esto es algo que es mayormente desconocido para la mayoría de personas adultas, a pesar de que muchas de ellas se han tenido que confrontar con este sistema, pero en muchos casos, ya sea por la complejidad en la que se explica o ya sea por la falta, en este caso, de una educación desde los sistemas existentes en la sociedad para que se eduque, pues no lo conocen. Es importante que sepamos que es así y nos demos cuenta de ello. Y por último, me gustaría cambiar otra vez el contexto para que lo veamos totalmente claro. Os pido en este caso que hagamos el siguiente ejercicio. Imagínate tú o yo, cualquier particular, que actuamos como banco y tenemos un coeficiente de caja. ¿Por qué es bueno cambiar de perspectiva? Y así me gustaría haceros la siguiente pregunta. ¿Habéis probado a decirle al banco que tu empleador
te depositó en tu banco 100 euros y que como tu coeficiente de caja es de un 20%, por tanto puedes prestarle 80 euros a un banco con el que tengas relación y le pides a ese banco que con esos 80 euros pague vuestras facturas que tienes allí domiciliadas, ¿pensáis que eso sería factible? ¿Pensáis que aceptaría reconocerte a ti que recibes 100 euros, los tienes en tu banco y como dices que existe el coeficiente de caja, eres tú el que haces esa transformación del dinero real que te da tu empleador y como tú eres tu propio banco, conviertes esos 100 euros en 20 que dejas en reserva en tu casa, por ejemplo, que actuando como banco en tu caja fuerte, y los 80 los puedes prestar. Y además, esos 80 que prestas, los prestas, pero en tu cuenta corriente, en tu caja fuerte, esos 20 no son 20, sino que son 100. Y por tanto, los 80 que le dices al banco que te cobre de las facturas es dinero que se tiene que generar nuevo. Pero no solo eso. Tú has pasado de tener 100 a tener 180. 100 que tienes tú, 80 que generas, porque como el coeficiente de caja es de un 20%, pues los 100 se convierten en 180. 20 en reserva, 80 que prestas al banco X para pagar las facturas y tu depósito realmente son 100 y por tanto generas 80 euros de la nada y pides al ente que genere el dinero que tú de forma virtual has generado ese dinero y por lo tanto lo tienes que tener en tu cuenta. Pero ahora imagínate lo siguiente, que si con esos 80 euros que has prestado tienes ganancias, pues el porcentaje de esas ganancias te lo quedas tú. Pero que si tú, al prestar ese dinero y al gestionar esos depósitos, lo haces mal o tienes mala suerte y pierdes el dinero, pues le pides al banco o a la entidad central que te haya dejado generar el dinero, que te rescate y que te ayude a restaurar tus depósitos. ¿Creéis que aceptaría? Vemos que si cambiamos de perspectiva las cosas cambian un poco y se ven de otro modo. Es decir, que tú como banco, porque puedes decir que tienes una caja fuerte en casa, podrías también hacer la transformación de dinero real de esos depósitos en dinero virtual que genere dinero y que aumente la oferta monetaria. Tú, si fuese democrático completamente, tú podrías hacer ese ejercicio también. Y si aplicamos la misma lógica y el mismo patrón, significaría que tú, al prestar dinero, podrías ganar dinero y además de poder ganar dinero, si lo pierdes, nunca perderías porque exigirías que se te rescatase y se restaurasen tu nivel de depósitos para cumplir con el coeficiente de caja. Pero esto es posible, no para todos los mortales, solo para ciertos entes y entidades. Y es que vivimos muy rápido para pararnos a reflexionar en esto. Y a veces es bueno pensar, porque imagino una cooperativa de agricultores que recibe los depósitos de muchos de ellos y empieza a prestar a otros agricultores y cooperativas. El grano que presta no es suyo, es de esos agricultores. Y los otros agricultores y cooperativas que reciben el grano prestado vuelven a usar ese grano prestándolo a otros. Y ahora te pregunto, ¿se sabe dónde ha ido a parar el grano del primer agricultor que depositó sus granos en la cooperativa? ¿O es esto un juego de trileros, con todo el respeto a los trileros versus esta situación? ¿Significa que el grano
que es de ese agricultor no es nominativo? Y si no es nominativo, ¿de quién es? ¿Quién lo controla? ¿Quién puede transformar esos datos y quién lo manipula? Es desconocido, no es trazable, ni para lo bueno ni para lo malo. Por lo tanto, se usa la libertad, y es que imaginemos que es nominativo. Si fuese nominativo y existiese como si fuese un código de barras que sigue al dinero de forma virtual por todo su flujo, pues estaríamos aplicando esas transformaciones, pero la persona que tiene ese depósito sabría dónde está, sabría lo que se está haciendo con el dinero que ha dejado y quizás podría participar de los beneficios que ese dinero puede estar generando en el sistema. Pero de momento no es trazable, quizás no interesa y seguramente se convertirá algún día en trazable si interesa para seguir el juego de la dominación de las sociedades y no para que las personas particulares podamos ser partícipes de esos posibles beneficios y podamos ser partícipes del conocimiento de dónde está nuestro dinero y cómo funciona todo el proceso. Quizás es un razonamiento lógico, quizás toda esta argumentación en parte es un poco loca y no dudo que lo sea porque se lleva hasta el extremo de aplicar todo eso a otros contextos, quizás no aplicables, quizás totalmente irracionales, porque uno es un mundo totalmente material y otro es un mundo entre lo material y lo virtual. Pero quizás hay veces que hay que romper ese status quo, romper la forma en la que siempre hemos concebido, en este caso el dinero, e intentar verlo desde otras perspectivas. Y al verlo desde otras perspectivas, vemos que no es un uso ético, vemos que ciertas motivaciones e intereses del sistema no son lógicas y llevan a potenciales inestabilidades del mismo sistema y además genera incentivos para muchos de los agentes del sistema para no ser estables y para que tenga consecuencias negativas y por lo tanto termina pudiendo dañar al bienestar de las personas. Así que quizás en este sistema hay que volver a mirar atrás y analizar qué elementos son los que deben mantenerse del sistema actual y qué elementos distorsionan el mercado económico financiero. Porque quizás cuando se perdió la verdadera naturaleza de invertir con criterios, de prestar con criterios, cuando se transformaron los números no para mejorar la realidad, sino para manipular, mentir, para tergiversar la verdad, no para la utilidad y el bienestar de todos, y no para la estabilidad, sino en pro de la mentira, para la utilidad selectiva para unos pocos y para generar inestabilidad intrínseca que existe dentro del propio sistema, cuando se hizo todo eso, pues se estaban poniendo las bases para donde estamos hoy. Así que nada, cuidado con el uso de lo virtual para dar explicaciones y usos discrecionales a todos los ámbitos. Si utilizamos lo virtual no para mejorar la realidad, sino para tergiversar la realidad y para atender a ciertos intereses, pues entonces el sistema, en este caso económico-financiero, pero que nos impacta en todo, pues puede llevar unos derroteros negativos. Y por tanto, las CBDCs e incluso sus transformaciones podrían llegar, quién sabe, a tener buenos usos, siempre y cuando lo virtual se utilice al servicio de la realidad para mejorar la realidad, pero no la realidad de unos pocos o de unos intereses, sino la realidad y al servicio de la población en general. Así que nada, todo esto parece ilusorio, que se pueda algún día modificar, pero bueno, imagínatelo, piensa que quizás alguna de las cosas se puedan hacer y que esa rueda de endeudamiento, esa rueda de un sistema intrínsecamente deficiente y que nos mantiene dentro de esa rueda para que el sistema funcione,
quizás esas reglas del juego, pronto o tarde, puedan cambiarse, puedan convertirse en más éticas, en más racionales, en una mejor coordinación de lo real y lo virtual, y en el que podamos hacer que el sistema sirva a las personas, ya sea de una forma u otra, pero que no las manipule, que no les haga mal y que realmente alimente su independencia, su autonomía y su realización como personas. Así que nada, con todo esto os mando un abrazo y siempre adelante, equipo.